Ahí la voy a poner. Ahí estamos grabando. Ya, gracias Aurora. Ya, bueno, entonces el tribunal puede, digamos, diferir esta audiencia cuando el juicio oral ha durado más de 5 días, ya, tiene que igualmente fijar cuándo va a ser la fecha de esta audiencia, pero va a tener un día adicional por cada 2 días extras que haya durado el juicio. En este sentido, por ejemplo, si la audiencia de juicio oral duró 7 días, el tribunal tendría, en vez de hasta 5 días, tendría hasta 6 para dictarla. ¿Ya? Esa es la regla, digamos, para efectos de redactar la sentencia. ¿Ya? Redactada la sentencia, que dentro del plazo, si recordemos que tiene el tribunal para hacerlo, se va a proceder a darla a conocer en una audiencia fijada para tal efecto, ¿ya? Y la sentencia se va a entender notificada para todos los intervinientes en dicha audiencia, inclusive si no asistieron, porque era obligación de cada una de las partes el concurrir efectivamente a la audiencia de comunicación de la sentencia. En definitiva, en esta audiencia donde se leen todos los fundamentos de la sentencia, se entiende esa misma notificada de pleno derecho a todas las partes. ¿Ya? Ahora bien, el estándar, digamos, que debe alcanzar el estándar de convicción que debe alcanzar el tribunal a la hora de tomar una decisión, ya sea una decisión, digamos, condenatoria, es un estándar de convicción súper alto, ¿ya? En primer lugar, hay que entender que solamente va a decidir a tomar su decisión en base a toda la prueba que haya sido efectivamente producida durante el juicio. Recordemos que es súper importante para efectos, digamos, de los principios del juicio oral, que toda la prueba sea rendida efectivamente en la audiencia de juicio oral y que de esta manera el tribunal, los y las juezas puedan tomar conocimiento directo de esto que es de la declaración de los testigos, de declaración de peritos, de la revisión de documentos, etcétera, exceptuando obviamente las excepciones legales que revisamos, ¿ya? Y el estándar que debe alcanzar es el estándar que se habla, que puede que lo hayan conocido, más allá de, o lo hayan escuchado, que es el estándar de más allá de toda duda razonable. En ese sentido, nadie puede ser condenado por un delito, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiere, digamos, la convicción más allá de toda duda razonable de que efectivamente cometió el hecho punible del cual se le acusa y que al acusado efectivamente le corresponde una participación culpable y que se encuentra penada por la ley. En este sentido, es un estándar súper alto porque no tiene que haber espacio para dudas de que el acusado es culpable, ¿ya? A la hora de condenar. De todas maneras, no se puede condenar a una persona solamente en mérito a su propia declaración, si bien el acusado podría declarar y efectivamente concordar de que él cometió el delito, es importante que igual haya prueba adicional que justamente ampare o le dé fuerza digamos, a esta acusación que se está cometiendo, ¿ya? Y bueno, para que se entienda la raíz de este estándar probatorio de duda razonable, proviene del sistema de Estados Unidos, y como bien les señalé, la idea es que se convenza al juez o jueza de, una vez producida la prueba, que más allá de toda duda razonable, se cometieron los delitos de la forma que se les acusa, ¿cierto? Y existe una responsabilidad penal. ¿Ya? Ahora bien, digamos, en la doctrina se ha discutido mucho qué podemos entender como bajo esta expresión de más allá de toda duda razonable. Y principalmente hay dos teorías, ¿ya? Una es la vacilación para actuar, digamos, que vendría a ser, esto es para entender el alcance de esta frase, ¿ya? Una de las teorías es la que lo define como la vacilación antes de actuar o la vacilación para actuar, y la otra es la de certeza moral, ¿ya? Digamos, la teoría de la vacilación para actuar proviene, digamos, de un caso de Estados Unidos, que aquí se señala en el PowerPoint, que es Holland versus United States, y que finalmente se refiere a la clase de duda que haría una persona vacilar antes de actuar, ya que en el fondo el tribunal, una vez conocido, digamos, tendría dudas respecto a si condenar o no. En el caso de que si tuviera dudas de condenar o no,
finalmente habría que entender que no se cumple el estándar probatorio, ¿ya? Pero es muy criticada esta, digamos, esta teoría respecto al alcance del estándar, porque finalmente traslada la convicción a un punto muy subjetivo respecto al estándar personal que el tribunal tendría respecto a si cree o no que debe actuar. No es como un estándar formal, ya ni objetivo. Y en ese sentido se critica mucho porque recordemos que los bienes protegidos digamos, en el derecho penal, el derecho procesal penal, son muy importantes, y un estándar tan subjetivo podría, digamos, afectar la importancia, o quizás es demasiado sencillo como para la importancia de los bienes jurídicos protegidos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos digamos, la teoría de la certeza moral, que les adelanto inmediato que este es, digamos, el estándar que se está, o digamos, la definición que se aplica en Chile respecto a que podemos entender más allá de toda duda razonable, ¿ya? Y lo que se refiere es que, si bien distingue entre dos tipos de certeza, la certeza absoluta y la certeza moral. La certeza absoluta finalmente se refiere a procedimientos científicos, matemáticos, que siempre, digamos, no es posible, digamos, alcanzarla respecto a esta demostración de ámbitos empíricos. ¿Se entiende? Digamos, por ejemplo, yo tengo certeza absoluta de que 2 más 2 es 4, ¿ya? Pero no es posible alcanzarla respecto a las materias que revisamos en la acusación de delitos o en el sistema procesal penal, ¿ya? Y finalmente, respecto a la certeza moral, se refiere a que yo, entendiendo y revisando, digamos, los elementos que se encuentran o concurren en el juicio, yo tengo la convicción de que me encuentro en posesión de la verdad, ya, porque analizado, si bien no puedo alcanzar la certeza absoluta, porque eso es imposible en situaciones como esta, sí creo que todos los elementos me permiten convencerme de que esa es la verdad, porque tenemos elementos objetivos que apoyan esta decisión, ¿ya? Y de todas maneras se cuestiona nuevamente que tampoco es, finalmente, se entiende claramente que es certeza moral, tampoco se entiende claramente que es más allá de toda duda razonable, pero finalmente se intenta trasladar esto a la evaluación de los elementos objetivos que concurren en el juicio para poder tomar mi decisión, ¿ya? Y esta es, como les comenté, la que finalmente se ocupa en Chile, porque en teoría es más objetiva que el basilar para actuar, que sería muchísimo más subjetivo. Pero en mi opinión personal, ambos igual lo son. Ya. Respecto a las menciones que tiene que tener la sentencia definitiva, la sentencia definitiva, bajo este entendido, es la que va a ser comunicada en la audiencia de comunicación de la sentencia, valga la redundancia, tiene que, bueno, contener las menciones que aquí aparecen, pero en particular es súper importante que esté bien fundamentada. Y ahí es donde podemos encontrar justamente la fundamentación en las letras C y D, que básicamente es la exposición clara de todos los hechos que, digamos, que eran objeto de la acusación, y aquellos hechos o circunstancias que efectivamente se dieron por probados, ¿ya? Ya sea si son favorables o desfavorables para el acusado, ¿ya? Igualmente se contiene la valoración que se le da a todos los medios de prueba, que fueron ofrecidos para efecto de sustentar una posición u otra, ¿ya? Y de tal manera de entender el por qué llegué a las conclusiones, o por qué yo entendí que habían hechos o circunstancias que estaban probados, ¿ya? Igualmente, tengo que exponer las razones legales o doctrinarias que sirvieron para calificar ciertos hechos o ciertas circunstancias de alguna forma u otra, o por qué el tribunal entendió o le dio la cierta calificación de un delito en específico a los hechos que se acusaban, ¿ya? Esta es la parte, digamos, donde se cumple este principio, o la norma más bien, de que las sentencias penales tienen que ser completamente fundamentadas, porque en esta parte es que yo voy a entender de qué manera el tribunal alcanzó la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el imputado era, digamos, culpable de los delitos, o no alcancé ese estándar y por el contrario en el fondo era inocente, ¿ya? Y bueno, obviamente tiene las menciones típicas, que son la mención del tribunal, la enunciación breve de los hechos de la acusación, ¿cierto?, el pronunciamiento de las cosas y la firma de los jueces. Pero respecto
obviamente tiene que contener, como si bien se señala en la letra C, tiene que contener efectivamente la decisión de si se condenó o se absolvió a los acusados, y también se tiene que referir respecto a la demanda civil que se haya interpuesto y a los montos de posibles indemnizaciones que pudieran haber, ¿ya? Pero la fundamentación de la sentencia propiamente tal que se exige a nivel penal está en las letras C y D. Ahora bien, la sentencia condenatoria, en primer lugar, aparte de que para poder dictarla tengo que cumplir con el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, debe cumplir adicionalmente con otro principio que es el principio de congruencia, ¿ya? En ese sentido, la sentencia no puede exceder el contenido de la acusación, ¿ya? En la acusación se le valga nuevamente la redundancia, se le acusaba de un delito específico a esta persona que está objeto del juicio, y no podría, digamos, y también en fondo se señalan las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, etcétera, en la acusación misma, y la sentencia no puede, digamos, discutir o referirse a hechos que no estén en la acusación. No puede excederla porque si no se estaría rompiendo el principio de congruencia. ¿Ya? De todas maneras, si el tribunal estimara que había una calificación distinta a la que se había, digamos, realizado la acusación, podría otorgarle una calificación jurídica distinta, pero únicamente si es que lo advirtió la audiencia de juicio oral, por cuanto, si es el caso, así los intervinientes tenían la posibilidad, digamos, de cuestionar o contradecir la calificación que había hecho el tribunal, digamos, de forma previa, ¿ya? Si finalmente llega la sentencia simplemente a dar otra calificación jurídica, se impide la contradicción propia de poder discutir esa calificación que sugiere el tribunal, y estaríamos incumpliendo con el principio que mencionaba ahorita, que es el de contradicción, ¿ya? Durante la deliberación, finalmente, el tribunal dice, uno o más jueces estima que debe dársele una calificación jurídica distinta a los hechos de la acusación, en este caso, digamos, no va a poder ser, digamos, dictada la sentencia, y va a tener que ser reabierto el debate para efectos de que se pueda, digamos, argumentar a propósito de esta calificación jurídica que sugiere el tribunal. De esa manera, en este caso, el tribunal facilita que se pueda generar el principio o promueve el principio de contradicción entre los intervinientes para que puedan discutir a propósito de esta nueva calificación que se le dan a los hechos, ¿ya? Y cuando hablamos, para que se tenga claro, cuando hablamos del principio de congruencia, es que finalmente debe haber debe existir una relación entre la formalización de la investigación, la acusación y la sentencia definitiva. En ese sentido, cuando yo formalicé al imputado respecto a que se le comuniqué que se le estaba investigando, se le estaban imputando ciertos delitos, yo después, al momento de hacer la acusación, tengo que referirme justamente a los delitos por los cuales formalicé a la persona, ¿ya? Tampoco puedo llegar al momento de la acusación a calificar los hechos de una manera distinta, porque finalmente tampoco fueron objeto de investigación, y durante la fase, digamos, durante la fase de investigación formalizada, digamos, y en ese sentido no pudo, por ejemplo, si fuese el caso, la defensa no podría haber solicitado sus propias diligencias para sustentar la posición o defenderse correctamente. Y nuevamente vemos el principio de congruencia, la sentencia definitiva, porque el tribunal, con todas las excepciones que ya mencioné, no podría darle una calificación jurídica distinta a la acusación sin haber, o sea, una calificación distinta de los hechos a la que hizo la acusación, por cuanto de lo contrario, en el fondo, el juicio sería nulo y se estaría impidiendo el principio de contradicción y se estaría vulnerando el derecho de defensa del imputado, ¿ya? Pero como les señalé, habría, digamos, una excepción, por así decirlo, al caso, al principio de congruencia, solamente si es que si el tribunal estimase que hubiera una calificación jurídica durante la audiencia, lo hubiera advertido, podría hacerse, ¿ya? Y por el contrario, como les señalé previamente, si esta calificación jurídica distinta se produce al momento de la deliberación, se tiene que volver a reabrir el debate. Siempre es importante respetar el principio de contradicción y obviamente también el derecho de defensa para evitar nulidades del juicio. Ya. Una vez
digamos, como bien les señalé, que se comunica la sentencia, el tribunal debe resolver en la misma audiencia, la misma audiencia debe resolver respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que pudieran haber. Se abre, como les señalé, el debate en esa oportunidad, de tal manera de poder determinar correctamente la pena, ¿ya? Y igualmente la manera en que ésta se va a cumplir. Por ejemplo, si fuese el caso, alguna forma de cumplimiento adicional que no solamente sea la prisión, ¿ya? La sentencia condenatoria finalmente va a pronunciarse, va a fijar las penas, va a pronunciarse respecto, como les señalé, a medidas alternativas a la privación o restricción de libertad, que son otras formas, digamos, de penas que existen en nuestro sistema. Y si es una pena, digamos, que consiste justamente en la privación de libertad, se debe indicar con precisión en la sentencia qué día va a empezar a contarse esta pena, ¿ya? Qué tiempo, por ejemplo, en el caso de que haya estado en prisión preventiva o con algún tipo de privación de libertad, va a servir de abono justamente para la condena, digamos, de prisión a la que ha sido condenado finalmente ahora el culpable, ¿cierto? Y se va a abonar un día completo por cada día o o 12 horas en adelante que se haya cumplido. En ese sentido, si una persona pasó, por ejemplo, desde 12 horas en adelante en prisión preventiva, cada uno de esos bloques se va a tomar como un día para efectos de abonar para la pena de privación de libertad a la que ha sido condenado. Ya en ese sentido se respeta la restricción de libertad o se reconoce la restricción de libertad a la que haya sido sujeta el acusado o imputado previamente a la dictación de la sentencia. Y adicionalmente, en el caso de que haya sido un delito en el cual hayan intervenido ciertos instrumentos, elementos, etcétera, se va a declarar el comiso, que básicamente es la retención de los elementos que usualmente luego se destruyen, o por el contrario, si el tribunal estima que no es necesario, se restituyen, pero generalmente son retenidos y destruidos, ¿ya? Y si, por ejemplo, en la sentencia se determina que algún instrumento público es falso, digamos, en todo en parte el tribunal va a ordenar que se cancele, se modifique o se reconstituya digamos, a la persona que le corresponda, digamos, solucionar o corregir ese instrumento público que fue declarado nulo. ¿Ya? Y en el caso, bueno, esto igual son clases, digamos, más de penal de determinación de la pena. En los casos de que exista una reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se va a imponer, digamos, la pena correspondiente como de las diversas infracciones, se va a estimar solo como un delito, pero se va a aumentar en 1 o 2 grados. Y si no se pudieran estimar como un solo delito, el tribunal va a aplicar la pena del delito que considerado aisladamente tenga la pena, digamos, más alta y se va a aumentar en 1 o 2 grados. ¿Ya? Ahora bien, respecto a la sentencia absolutoria, esta también, obviamente, también es comunicada en la misma audiencia, al final de la audiencia de juicio oral, ¿ya? Y también luego se hace su lectura en la audiencia de comunicación de la sentencia, y en esta oportunidad el tribunal debe disponer en forma inmediata el alzamiento de cualquier medida cautelar personal que se haya decretado en contra del acusado, tiene que ordenar que se tome nota del alzamiento de las medidas cautelares en cualquier, digamos, registro o índice público o policial, que podría ser en el fondo el caso cuando se informa de prisión preventiva, eliminar que la persona estaba en prisión preventiva de los registros, y también ordenar cualquier garantía de comparecencia que se haya otorgado, ¿cierto? Que si recordamos respecto a la prisión preventiva y el peligro de fuga, en este caso se podría reemplazar por una garantía, esta garantía se devolvería. ¿Ya? Y también, tanto en la sentencia condenatoria como en la sentencia absolutoria, el tribunal también debe referirse respecto a la demanda civil que se haya interpuesto válidamente en contra del acusado, ya sea, digamos, acogiéndola o rechazándola.
Y eso sería todo respecto a la materia de, digamos, de sentencia definitiva. Como bien le señaló el profesor, iba a ser un poquito corta esta clase, pero en particular me gustaría ver si alguien quiere compartir alguna apreciación que tenga respecto respecto a estas noticias que comenté al principio, si estiman, por ejemplo, que se cumplen los requisitos, los principios del juicio oral, o alguno cree, por ejemplo, que se encuentran vulnerados. Ahora que se están realizando audiencias por Zoom, no sé si alguien tiene una opinión al respecto. Por ejemplo, Benningson, ¿tienes alguna opinión respecto a si se están cumpliendo los principios del juicio oral por videoconferencia o por el contrario estimas que se encuentran vulnerados? Yo creo que va a depender según el caso, igual. ¿En qué sentido? De que de repente puede que las personas o los intervinientes no tengan las condiciones como apropiadas para llevar o poder defenderse o acusar según la posición de forma adecuada. Y ahí, por ese lado, puede que se infrinjan un poco los principios de la oralidad, puede ser, o de la inmediación, porque no se están como ejerciendo debidamente por las partes, porque hay falta como de recursos tecnológicos. Justamente, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión al respecto? Natalia, parece que quieres hablar, me brilla tu carita. Sí, hola, estaba pensando, claro, como que habría problemas el juez por el tema de la apreciación de la prueba. Qué complicado Sí, como el tema de hacerlo a través de internet, como que siento que no habría una apreciación como directa, no sería como confiable. Encuentro que ese es como un problema súper grave. sí, eso justamente también es uno de los que más se cuestiona, porque, por ejemplo, no sé, respecto a un instrumento, finalmente el juez lo ve por la pantalla, o sea, el tribunal lo ve por la pantalla, entonces no puede tomar, digamos, conocimiento directo de, de lo que está ocurriendo, digamos, de la prueba ofrecida. ¿Alguien más tiene alguna opinión respecto a este tema que quiera compartir? Quizás, no sé, Catalina, Constanza, David. En mi opinión, en general, una parte de mí sí le gusta como que sea por videoconferencia porque siento que no se puede detener de forma indeterminada el procedimiento porque eso termina al final vulnerando también garantía porque al final el imputado puede estar en un juicio pendiente mucho tiempo debido al acontecer diario, pero también hay una parte de mí que no le gusta en el caso de que el imputado o bueno, las partes no tengan los medios suficientes para poderse hacer parte a través de un computador o de un medio tecnológico para la audiencia de la mejor forma posible. De hecho, en algunos hasta los fiscales se caen o no se escuchan. Eso. Sí, súper bien. Bueno, si hay Hola. alguien más que quiera... Hola, Catalina. Sí, disculpa, llegué un poco tarde a la clase, pero estaba leyendo últimamente en la revista de la Defensoría Penal Pública, como en la revista 93, número 22, que es la última, que hacía hartas como apreciaciones a como realizaciones de los juicios orales por videoconferencia, y aparecía que como aspectos positivos que tenía era que, bueno, lo que decía la Constanza, que no se podía detener la justicia y que habían casos como muy importantes que tenían que realizarse,
pero igual determinaban que muchas veces las personas, en este caso las víctimas de distintos casos, en especial las de violencia intrafamiliar, muchas veces no eran como atendidas de la forma más, no sé si correcta, pero sí no era atendido su caso con el nivel de gravedad que lo estaban viendo, y que ellos estaban tratando de mejorar como esta situación, pero aún no sabían cómo. Entonces igual es preocupante en cierto aspecto para casos muy como de mucha gravedad o de mucha apreciación necesariamente como cara a cara al sistema de videoconferencia. Pero igual considero que está bien que lo realicen así, porque no podemos detener casos muy, muy importantes que tienen que ser vistos. Sí, yo concuerdo totalmente con lo que señalan, que lamentablemente la cuarentena nos pilló desprevenido a todos, la pandemia, y finalmente la justicia tampoco se puede detener, pero aquí entramos en conflicto de si se están vulnerando garantías o no, si se están respetando los principios o no. Entonces es un tema complicado que da para discutir harto. No sé si alguien más quiere comentar, sino ya como para ir cerrando, igual gracias que hayan participado, medio forzado, pero lo agradezco. Si alguien más quiere compartir, si no me voy a ir despidiendo con una noticia que me gustaría compartir con ustedes, que habla justamente de esto, que creo que es muy interesante, porque en ella habla un fiscal y una defensora penal pública, entonces tenemos como las dos miradas respecto a qué opinan al respecto. Quiero intentar salir de acá, pero no puedo. No sale. Ahí sí. Excelente. Uy, la perdí creo que la noticia. Bueno, la voy a dejar en... Le voy a pedir a Sebastián que la mande por la plataforma con la cual se comunica. ¿Ya? Pero si no hay más no hay más opiniones. Ya, excelente. Entonces, como le había adelantado al profesor Fuchs, la clase iba a ser cortita de hoy. Ojalá les sirva para, digamos, terminar los trabajos que tienen plazo hasta hoy. ¿Ya? Y si a las que se integraron más tarde, las notas las vamos a tener, las dos notas de las dos evaluaciones las vamos a tener el 14 o el 15 a más tardar, y para cosa que tengan tiempo para estudiar previo al examen, que ya es el día 10, o sea, el día 10, el día 25, ¿ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, que estén bien. Aquí la tengo, no la he perdido, excelente. La tenía guardadita, y sé por qué. Ahí está, se las dejo acá. Respecto a los PPT, yo voy a mandar hoy día el PPT y la grabación de esta clase a Sebastián para que la suba, ¿ya? Así que en ese sentido andaríamos bien. Y ahí por si les interesa ir abordando este tema, yo siempre, a mí me encanta penal, entonces siempre ando leyendo estas cosas, quizá a alguno también le despierta el interés, ¿ya? Así que eso, gentecilla, que tengan un muy buen día, un buen viernes y un buen fin de semana. Y ánimo con los exámenes, que entiendo que parten el lunes. Chao, gracias. Chao, que Chao, estén bien. gracias. Chao. Chao.